El asesinato, la violación, eran prácticas comunes entre los cruzados. Ellos estaban convencidos de su causa justa. Por tanto, matar a un infiel, violar a una infiel, no suponía ninguna pena, ningún pecado. En ese año 1099 se le puede dar por terminada la primera cruzada. Se crea el reino de Jerusalén y quieren nombrar rey a Godofredo de Bouillon. Él rechaza el cargo, simplemente quiere tener el cargo, la distinción de ser defensor del Santo Sepulcro. El reino de Jerusalén crea otras zonas vasallas: el condado de Edesa, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía. Son los reinos de Tierra Santa. Allí se establecen los cruzados. Quedan pequeñas guardias dispuestas a defender hasta el último hombre aquellos reductos inexpugnables de la cristiandad. Pero los musulmanes acechaban. Era su territorio. Y pronto llegarían nuevas oportunidades para que las dos armas se cruzaran de nuevo. La suerte que tuvieron los cruzados fue que en esos tiempos el mundo musulmán estaba muy dividido. Diferentes tribus estaban enzarzadas en contiendas innumerables. En Siria no se terminaban de poner de acuerdo. En Egipto los fatamíes tampoco. Aguantaban desde sus parapetos. Pero en el año 1144, después de un sinfín de enfrentamientos entre las dos ideas, las dos ideologías, las dos formas de ver la vida, los sirios se organizan por fin, consiguen reunir buen número de tropas y toman al asalto el condado de Edesa. Les digo que dos formas muy diferentes de ver la vida, dos mundos distanciados por el mismo Dios. En cuanto a las tropas militares, los efectivos militares, siempre se ha dicho que los cruzados tenían muy pocos en Tierra Santa. Además eran dos conceptos diferentes de ver la guerra. Mientras los cruzados confiaban muchísimo en la juventud, era frecuente ver a un soldado con 13, 14, 15 años. La recluta no iba más allá de los 40 años, aunque muchos caballeros combatían hasta los 60. Se pensaba que la juventud, con su entusiasmo, con su heroísmo, con sus valores sublimes, eran soldados más que eficientes. Pues en el otro lado, en el mundo musulmán, se consideraba todo lo contrario. Se le daba más valor al veterano. En el mundo musulmán se decía que el mejor combatiente era aquel que rondaba los 40 años. Aquel que ya había acumulado suficiente experiencia vital. Suficiente experiencia en la vida. Por tanto, era frecuente ver jovencitos lanzándose contra veteranos y aguerridos guerreros. Los árabes eran muy buenos, tremendamente buenos, y los turcos también, considerados como invencibles. De eso sabían mucho los bizantinos. En 1144, como os digo, se toma el condado de Edesa. Y desde allí se pide ayuda de nuevo a la cristiandad. Es tiempo para organizar la segunda cruzada. Hay que defender a los recientes reinos cristianos en Tierra Santa. En esta ocasión, dos reyes asumen el mando de la expedición: Conrado III de Alemania y Luis VII de Francia. Siempre franceses y alemanes llevaron el mayor peso en las diferentes cruzadas, aunque en ocasiones se incorporaban los reinos normandos de Italia, cruzados que llegaban desde los territorios españoles, y luego en la tercera, como veremos, los británicos. Pero esta segunda cruzada es una auténtica hecatombe. Aunque fueron más de 100.000 soldados los que se dirigieron hacia Tierra Santa, finalmente la desorganización, el estrépito con que irrumpieron en aquellos territorios provocó el caos. De nuevo el hambre, la falta de armamento y la falta de caballería provocó muchas derrotas. Ya entonces existían las órdenes que custodiaban los santos caminos. Ahí se encontraban los templarios, ahí se encontraban los hospitalarios y los caballeros teutónicos, valerosos guerreros, grandes combatientes que luchaban hasta la extenuación, que entregaban su vida a Dios y a la custodia de los caminos para que los peregrinos no sufrieran ningún mal. La segunda cruzada se estrella contra las murallas de Damasco. Corría el año de 1149. La derrota es total. Mientras tanto, en Europa se culpaba de todo esto al pecado cometido por los cruzados.
Los cruzados, sin duda alguna, habían provocado muchos desaires, y Dios se lo había hecho pagar. Después de esto, los musulmanes estaban más unidos que nunca, pero aún seguían existiendo muchas facciones dentro del mundo musulmán. Los fatimíes en Egipto, y los sirios siempre mirándolo todo, y siendo casi la primera barrera de choque contra los cruzados. Pasaron los años, y en el último tercio del siglo XII aparece una egregia figura. Nos referimos a Salah ad-Din, aquel que todos conocieron como Saladino, el gran caballero de los árabes, respetado por todos, querido por sus hombres. Salah ad-Din consiguió reunificar el mundo musulmán. En 1174 llega a los territorios de Egipto, entra triunfal en la ciudad del Cairo y es nombrado sultán. Y al ser nombrado sultán, contrae el derecho a crear una dinastía. La dinastía de los abadíes. Con ellos un tiempo de esplendor. Saladino era temible, y los cruzados lo sabían. ¿Quién se podría enfrentar a su poder? Consiguió ser sultán de Egipto y de Siria, conocido por todos por su audacia, por su caballerosidad, por su elegancia. Dicen de Saladino que era un tipo elegante y muy bien parecido. También cuentan que gozaba del respeto de su tropa, que comía con ellos, que luchaba junto a ellos, que era respetuoso con los vencidos. Pero los cruzados le iban a obligar a asumir una dura y exigente prueba. Nos encontramos en julio del año 1187, en lo que todos llamaron los pozos de Hatim. Allí un ejército cruzado se enfrenta a las huestes de Saladino. La batalla es atroz. En el contingente cristiano se encuentran los hospitalarios, los templarios, los teutónicos, innumerable soldadesca llegada de cualquier parte del mundo. Todos luchando bajo la cruz, todos habían tomado la cruz. Esa cruz bermeja, esa cruz que también se podía ver en sus hombros. La determinación de los cruzados era una, y la de los musulmanes otra. La cruz contra la media luna una vez más. En los pozos de Hatim murieron todos. El desastre fue total para los cruzados. Las tropas de Saladino pasaron sobre ellos. En aquellas dunas, centenares de cruzados murieron. Vieron llegar las lanzas, las saetas, los alfanjes musulmanes. Las maniobras de Saladino fueron brillantísimas. Hoy en día se siguen estudiando. Desde luego Jerusalén estaba de nuevo en peligro. Había caído en manos de los musulmanes. Había que recuperarla. En 1189 se proclama la tercera gran cruzada contra el Islam. En esta ocasión, los cruzados iban a estar muy bien organizados. No en vano, 3 grandes reyes de Europa asumirían el mando. Los alemanes con Federico I Barbarroja. Ellos irían por tierra, irían por los territorios de Anatolia. Los franceses con Felipe Augusto. Y los ingleses con Ricardo I, llamado Corazón de León. Franceses e ingleses llegarían por mar, los alemanes por tierra. Ricardo I conquista Chipre. Un gran acto, una maniobra excelente. Dicen que había serias disputas entre Felipe Augusto de Francia y Ricardo I de Inglaterra. También cuentan las malas lenguas que en tiempos habían sido amantes. Pero en ese momento había que dejar viejas rencillas a un lado para asumir el reto de la cristiandad. Y ese no era otro sino el de recuperar Jerusalén. La empresa empezó no sin tropiezos. Federico I Barbarroja, vadeando un río, el río Lev, dicen que sufrió un corte de digestión y murió ahogado en aquellas aguas. Sus soldados quedaron muy desorganizados, muy desmotivados. Aún así, muchos de ellos consiguieron llegar a Tierra Santa. Allí les esperaban los británicos y los franceses. La amalgama de unidades europeas fueron tomando algunas ciudades. Se consiguió alguna proeza. Por ejemplo, la toma de San Juan de Acre. San Juan de Acre, sin Jerusalén, se convertiría en la nueva capital de los territorios santos. Las batallas fueron tremendas, incesantes, una tras otra. Centenares de víctimas a un lado y a